Hola, estamos en una nueva edición de Conversaciones en la Nación. Hoy con la presencia de un candidato a la presidencia de la Nación, Víctor de Genaro, por el Frente Popular. Muchas gracias, Víctor, por estar acá, por venir a la Nación. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y la primera pregunta es, con un escenario tan polarizado, ¿no? Donde había 3 y ahora hay 2,5, 2, ¿cómo se hace para aspirar con optimismo a ese cargo, ¿no? Tan disputado por gente con mucho poder, con mucha banca, como usted dice, por millonarios, ¿no? Eso. Bueno, primero por tener la convicción y el respaldo de miles de militantes que creemos que se tiene que presentar una propuesta política diferente a la que nos venden como la única posible. Lo único posible, según ellos, es seguir concentrando y extranjerizando la riqueza y enriqueciendo a los de arriba. Ese es el único modelo que ellos nos venden. Y nos dan asistencialismo, nos dan políticas focalizadas o la sobrevivencia para el pueblo argentino. Y nosotros creemos que el pueblo argentino tiene capacidad no solo para sobrevivir, sino tenemos derecho a vivir. Y que en la Argentina sobra plata, sobra riqueza. Y lo que falta es vergüenza en los que mandan. Entonces hay que cambiar a los que mandan. Y después de tantos años de pelea, resolvimos no delegar más y salir a mostrarnos, a pedir el voto, a decirle a la gente que nos ayude, que nos apoye y que abra la posibilidad de propuestas alternativas. ¿Por qué siempre está tan concentrada la propuesta? Digamos, llevamos 32 años de democracia y, bueno, fundamentalmente el peronismo en sus distintas expresiones, de ultraliberal a bolivariana, por llamarlo de alguna manera, con todos los matices intermedios, parece que concentra particularmente el voto, ¿no? Bueno, y lo extraño, yo le agregaría una cosa, de reflexión interesante para el debate político que a veces se oculta. Después del 2001, ¿no? Después de la crisis, de la hecatombe y de la resistencia popular que tiramos abajo ese modelo que parecía que duraba para siempre, que se había acabado la historia. En Uruguay triunfó una fuerza superando al bipartidismo. En Brasil surgió una fuerza superando al bipartidismo. En Venezuela ya venía del 2001, de antes del 2001. En Bolivia supera una fuerza que supera al bipartidismo. Argentina no pudo. Argentina no aparece o no, con toda la potencialidad de las luchas sociales, no estábamos preparados para gobernar. Sabíamos, y por eso el grito mayoritario de nuestro pueblo fue que se vayan todos, pero no quién viene, que venga el pueblo, cómo viene. Bueno, nosotros venimos a dar cuenta de esa realidad, porque en realidad no se fue el bipartidismo. El bipartidismo está vivito y coleando. Y tiene hoy, en esa expresión de la continuidad del PJ, se llame como se llame, pero es el PJ, en última instancia, tiene una de las dos patas que se construyen. La otra es la UCR, el PRO, la coalición civil, es la otra pata que expresa ese bipartidismo. Y nosotros creemos que hay que unificar a los argentinos desde otra perspectiva. ¿Y el PRO no viene a romper un poco el bipartidismo desde la derecha, de la centro? Bueno, tiene a Sani, a Lilita Carrió. Sí, un poco de socios, de aliados. Pero más que de socios, son los que le han dado territorialidad en el país, ¿no? Salvo en Santa Fe, en todos los otros lugares va colgado con ellos. Y no me preocupa tampoco, digo, no descalifico a nadie. Ese es el bipartidismo, son parte del aparato del poder, son parte de esos millonarios. No viene ningún cambio, dicen el cambio, pero no dicen de qué, porque no saben, la verdad. Si se pelearon por el subte, ¿durante cuánto tiempo? Entre Cristina Kirchner y Macri, mucho tiempo, meses, ¿no? Sí. Ahora, el que sigue manejando el negocio del subte, ¿quién es? Rogio. Y Rogio lo manejó con Néstor Kirchner antes, con Duhalde antes, con De la Rúa antes, y con Menem empezó a manejarlo. Quiere decir que el negocio es el mismo. Hay una continuidad. Lo que cambia son los gerentes. ¿Y cuánto de peronismo queda dentro suyo? ¿Mío? Sí. Una gran cultura, sí, la indignidad.
que uno ve reflejado en palabras como la hipocresía que hizo la presidenta Kirchner, de decir que hay 5% de pobreza. Eso me indigna, eso es algo que no me subleva. Usted dice que el 51%, o sea, un poco más de la mitad de los chicos de este país son pobres. Sí, no lo digo yo, lo dicen las encuestas y los análisis coherentes, ¿no? El INDEC tenía una estructura de búsqueda de la canasta básica y la canasta de alimentos. Hasta el 2006 se empezó a mejorar, producto que estaba vieja, no se llegó a usar nunca. ¿Por qué? Bueno, echaron a los técnicos, no querían tener conocimiento de la realidad. Y con los precios de la Ciudad de Buenos Aires, esa nueva da que hay aproximadamente cerca del 32% de pobreza. Con la vieja, con los precios de la Ciudad de Buenos Aires, da que hay 27%, que es la que maneja la UCA. Entre 27 y 32 está. Estamos hablando entre 11 millones y medio y 14 millones. Entonces, y como yo decía, viendo el informe oficial que presentó el IDEB, el Instituto de ATE, los médicos analizando, hay 8.165 muertes, mortalidad infantil reconocidos oficialmente. El 60% es evitable. ¿Qué quiere decir evitable? Que están dados por el frío, por las malas condiciones de vivienda, por no atender a las madres, por desnutrición. O sea que estamos hablando de vidas humanas. Por eso es una indignación que surge. Eso es peronista. La rebeldía contra el poder es peronista. El querer tener justicia social es peronista, claro. ¿Y usted fue uno de los primeros desencantados del kirchnerismo? Porque al principio... Yo nunca lo voté al kirchnerismo. Lo conocía de Santa Cruz, a Néstor Kirchner. Pero entre Menem y él dije... Y sí lo apoyé mucho los 2 primeros años. Ahí él abrió la puerta. Yo fui uno de los que venía peleando con la Asociación de Abogados Laboralistas el cambio de la Corte Suprema. ¿Se acuerdan? Íbamos a barrer todos los jueves. El tema de lo que significaba el Frente Nacional contra la Pobreza. O sea, nosotros veníamos con una todavía más una fuerza en la CTA que en la CGT, sí, ¿no? Estaba en la CTA total y absolutamente. Y planteaba que teníamos que abrir la instancia de la jubilación, recuperar la estructura financiera de la jubilación y otorgar el aumento a los jubilados. Y Latinoamérica. Sí, en ese momento yo tenía una gran relación con Lula, con los que habíamos peleado en la década del 90, en esa Latinoamérica que convoca, si bien el 2001 terminó acá con el 19 y 20 de diciembre, en enero del 2001 se hace el primer congreso en Porto Alegre, donde nos paramos frente a Davos. Y ahí todos nos dimos cita a los resistentes de los 90, ahí no estaba Néstor Kirchner. Entonces, a mí me pareció muy importante integrarlo a todo eso y que terminó con Echarabulle en el 2005. O sea, fue una etapa movilizante, convocante, de apertura. Bueno, después terminó en el PJ de nuevo, otra vez OPA, y yo no voy a volver al PJ. Como tampoco la UCR. Por eso nos fuimos del FAP cuando lo dinamitaron, porque Storbice se fue con Alfonsín, volvió para atrás, que había estado con de Narváez. O sea, todo es lo mismo. Nosotros dijimos, no, nos mantenemos porque sí defiendo la cultura peronista, sí defiendo la cultura irigoyenista o radical, sí defiendo la cultura de izquierda, hasta la cultura de los pueblos originarios. Hay que construir una amalgama de culturas que en la Argentina, salvo los corruptos y los genocidas, todos los demás tenemos derecho a ir construyendo una sociedad diferente, ¿no? ¿Cómo sería el plan de los 6 meses para terminar con el hambre? Primero, cambiar una simple regla. Todos los años el gobierno aprueba la ley de emergencia económica, a pesar que dicen que estamos bien. ¿Qué es? Que la prioridad en la República Argentina es las finanzas del Estado. Entonces te cambian las partidas, hacen todo por las finanzas, para mantener las finanzas.
Nosotros decimos emergencia económica no, sí emergencia social. Todo en función de terminar el hambre. El hambre, habiendo tanta comida, es una cuestión de organización y decisión política. 6 meses. Cualquier intendente que quiera terminar de nuestro partido asume diciendo, si a los 6 meses no termino con el hambre en el distrito que me toca gobernar, debo renunciar por ineficaz e inmoral, porque es organizar la llegada de la comida al hambriento. Ahora, claro, terminar con la desnutrición o sacarnos de la pobreza, eso lleva otro tiempo. Y eso es un shock de trabajo genuino. 3 millones de puestos de trabajo en los primeros 2 años, para reactivar la economía, para realmente llevar a que el mercado interno, la pequeña y mediana empresa, que es la dadora de trabajo más genuino, sea capaz de generar otro tanto. ¿Quién crea esos 3.200.000 empleos? Mitad y mitad, diría. ¿El Estado y los privados? El Estado y el privado. ¿Los empresarios no tendrían un poco de miedo, digamos, a la propuesta de general ¿Del Estado? presidente? No, de su plan. ¿Quién tendría que tener miedo frente a...? De las 500.000 empresas, hay 23.800 que son más de 40 empleados. Qué bueno, me mirarían algunos con resquemor. Después no, porque Evo Morales lo miraban con miedo y no se fue ninguna. Las grandes transnacionales no se fueron ninguna de Bolivia. Claro, pagan más regalía. No le pagan coima a los funcionarios, pero pagan más regalía. Habría más impuestos para las empresas. No, habría más justicia y discusión de la renta. ¿Qué renta puede? Un empresario debería ganar 10, 15, 20%. No puede ganar 300, 400, 500% mientras hay hambre en el país. Hay que distribuir esa renta que se genera en Argentina producto de la riqueza de la Argentina. La renta financiera fue la que más ganó este año. Quienes hicieron la crisis del 2001 son los que más ganan, sobra renta. O la renta petrolera, minera, sojera o vitícola. Esas rentas deberían rediscutirse. También habría que discutir, por ejemplo, lo que significa recuperar el trabajo genuino, la inversión en el ANSES. Hoy el ANSES podría estar pagando el doble de salario a los jubilados. No lo quieren hacer. No, gasta mucho en publicidad, ¿no? También. Publicidad sí es una parte. Es una vergüenza que este señor Bocio haya llenado de carteles toda la provincia de Buenos Aires porque quería ser gobernador. El cálculo que deben estar, no sé, ustedes deben tener conocimiento, entre 30 y 50.000 pesos por mes, cada uno de esos grandes carteles con la foto de él y la presidenta, que pagaba el ANSES, porque es propaganda oficial. No era del partido, era del ANSES. Lo pagaron los jubilados, lo pagamos los trabajadores que aportamos. Pero se lleva mucho más la deuda externa que paga el ANSES, se lleva mucho más los subsidios patronales, que es una vergüenza, que todavía existen desde la época de Cavallo. ¿Se acuerdan del 1 a 1? Hay esas 23.800 empresas que no están aportando, que están recibiendo un subsidio de los jubilados y de los trabajadores todos los meses, porque una vez Cavallo dijo que como era $1, $1, y el costo era en dólares, había que bajarle los aportes patronales. Ahora resulta que se devaluó, perdimos el 30% del salario y los patrones no volvieron nunca más a poner. Claro, eso me mirarían preocupados, pero si hay reactivación del mercado interno, podrían tener. Todo el resto de los pequeños y medianos empresarios son socios nuestros. Hay distintos resultados de democracias emergentes en los años 2000, ¿no? Uno ve por un lado Bolivia, Ecuador, muy bien, Brasil con sus problemas, Venezuela. Uruguay. ¿Y Venezuela qué es lo que le pasa, digamos, no? Porque, digo, hay como problemas graves de la economía, teniendo como un recurso natural tan rico como es el petróleo, y sin embargo... Bueno, es no haber logrado que esa riqueza, en vez de ser usada en potencializar una estructura económica diversificada y distribuyendo la riqueza y profundizándose la participación del pueblo, esté en disputa. Por eso en Latinoamérica hay avances y hay discusiones, en Chile, en Bolivia, en
en Ecuador, en Brasil, en Uruguay. Bueno, yo creo que cada uno tiene su historia, tiene un mecanismo, y nosotros somos defensores de lo que es la propuesta del pueblo argentino. La propuesta del pueblo argentino, nosotros tenemos una cultura de mucha participación, de clubes de barrio, de participación de sociedades de fomento, de lo que eran los centros de estudiantes, de lo que era la comunidad. Yo soy de Lanús, en el barrio uno se educaba, aprendía. En el club de al lado de mi casa me formé, que fundó mi abuelo. Ahí se conocieron mis viejos. Ahí yo empecé a hacer la primera experiencia de organización, o con la iglesia íbamos de campamento, o la escuela estatal. Bueno, eso que eran los vecinos, la comunidad, tenía trabajo, tenía educación, tenía salud para todos, tenía previsión, tenía esperanza y sueño. Hoy nos lo quitaron eso. Y eso es lo que mejor puede aportar el pueblo argentino. Y hay un dato interesante, que a mí me llena de esperanza, por supuesto, en el futuro de la Argentina, es que hoy las organizaciones populares, todas estas, somos 3 y 4 veces más grandes de lo que éramos en el 2001. O sea, hay una crisis de representación muy alta. Nadie cree en nadie, ¿eh? De los dirigentes. Nadie cree en nadie. En el campo electoral, pero en el campo sindical, en el campo religioso. La aparición del Papa fue una expresión de esto, de la crisis que existe, o en los culturales. Ahora, esa crisis no evita que se vaya construyendo una fortaleza del pueblo que va más allá de sus dirigentes. Esa expresión es la que nosotros creemos que tiene que emerger electoralmente. Pero le va a alcanzar el tiempo, digamos, porque los plazos son perentorios, ¿no? Y tenemos que pasar las PASO. Ajá. ¿Y ahí qué pasa? Porque digo, también en octubre lo que puede suceder si pasan las PASO es que después, si llega uno de los grandes, esté la culpa, entre comillas, de decir, bueno, ese porcentaje de votos que no sé cuánto calculan, finalmente hizo perder a Scioli o a Macri, digamos. Bueno, para mí me da lo mismo que pierda cualquiera de los dos. ¿Le da exactamente igual? No, me da, la verdad que nosotros nos presentamos para que pierdan eso, no para que ganen. Porque bueno, alguno va a ganar. Bueno, pero eso es que una cosa que nuestro pueblo termina eligiendo el mal menor para seguir sobreviviendo. Eso es un debate. Nosotros creemos que nuestro pueblo está con condiciones y tiene una potencialidad para vivir feliz. Acá no hace falta solamente ver cómo nos convertimos en consumidores o resolvemos alguna cosa individual. No, nosotros estamos y nuestro pueblo está y la civilización está para discutir qué es la felicidad. Si la felicidad es que algunos se enriquezcan mientras otros padecen hambre y miseria, la verdad yo no estoy de acuerdo. La felicidad es la construcción creativa del colectivo y la máxima potencialización del individuo, no del individualismo. En esa construcción de la sociedad del futuro, en esa nosotros nos anotamos. Y sobre todo la esperanza que tengo, nosotros venimos a hacer un acto en el microestadio de Ferro. No, claro, no hay transmisión en directa, lo vemos en las redes, lo pueden sentir en las redes. Miles de compañeras y compañeros vinieron, de Capital y Gran Buenos Aires y de Santa Fe, representaciones de todo el país. Vino el PT, vino el Frente Amplio de Uruguay, vinieron distintas representaciones latinoamericanas, de Paraguay, pero había mayoritariamente mujeres y jóvenes. Las mujeres hoy están asumiendo un rol protagónico y fundamental. Han peleado la vida en los 90 y hoy están peleando el futuro de sus hijos. Y los jóvenes son los hijos del 2001, vienen con formaciones distintas, pero los están castigando con la precariedad laboral, con el gatillo fácil y con la droga, y sin embargo se están organizando y eso tuvieron ahí una vitalidad espectacular. Cortita, la última. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas si llegara a la Casa Rosada como presidente? Bueno, la primera tienen que ver con estas cosas. Terminar el hambre en 6 meses, generar 3 millones de puestos de trabajo, abrir democráticamente y consolidar de manera distinta. Yo creo mucho, esa es la ventaja de haber sido sindicalista. Militante de los trabajadores y peronista, me conservo una cultura de igualdad, de justicia social, de querer que seamos felices en el colectivo. Que la asamblea de nuestro pueblo vale más
que la salvación de un millonario, porque hasta ahora por votar millonarios, hemos votado millonarios que se van siempre más millonarios que cuando entraron. Entonces yo prefiero la asamblea. Y en esa asamblea hay que democratizar el país. Yo creo mucho en la democracia. Hay que democratizar y no tenerle miedo al pueblo. Las tres primeras tienen que ver con que la crisis del representante no se resuelve cambiando un representante, sino dándole poder a ese representado. Terminando con el hambre que disciplina, dando autonomía con el trabajo y democratizando todos los estamentos para que ahí esté el poder. Muchas gracias, Víctor. No, gracias. Pasó por aquí el candidato a presidente del Frente Popular, Víctor De Genaro. Gracias por acompañarnos. Hasta